esto para acá. ¿Y ahora qué pasa con el cuadrado? Pues el cuadrado se quita con una raíz cuadrada. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, eso vale, bueno, pero raíz de 3, ¿cuánto es raíz de 3? Pues raíz de 3, aproximadamente, eso. Esto lo empecé a utilizar el año pasado, lo hice en primero de la ESO, evidentemente esto no, pero para ver operaciones de cálculo, ecuaciones sencillas, y este año ya lo estoy utilizando en primero, en segundo y en tercero de la ESO. Bueno, no voy a salir, lo voy a dejar por aquí, cancelar. Gamificación, yo ya le he llamado aplicaciones para aprender de otra forma. Yo utilizo fundamentalmente, estoy buscando y me encuentro con aplicaciones. No la utilizo de forma generalizada, la suelo utilizar para alumnos disruptivos. Un alumno que está en clase continuamente dando la lata, que le pone actividades y no te la hace, pues por ejemplo, si quiero que trabaje visión espacial, pues utilizo la herramienta Ocus o la herramienta Interloque. Si quiero que trabaje o que aprenda a trabajar con simetría, pues utilizo la herramienta Simetría Camino a la Perfección. Si, por ejemplo, construyo un tangram a partir de un folio en clase y trabajamos después las fracciones con el tangram, pues utilizo la aplicación Maestro Tangram, que lo que hace es ponernos ejercicios. Esta aplicación la he utilizado también y es una aplicación para enseñar a programar, ¿vale? Y este año esta la he descubierto hace poco. Y esa es como puzzles con imágenes que se superponen, son todas negras y cuando pongo una sobre la otra se convierte en blanco, entonces me va a permitir trabajar en primero de la ESO, calcular áreas de figuras compuestas que se hacen por descomposición de figuras más sencillas. Mi idea es utilizarla con las pizarras digitales con mi móvil, haciendo un espejo en la pizarra digital, utilizarla. Bueno, el futuro o presente, ¿no? Dependiendo. Por un lado está la realidad aumentada y por otro lado está la realidad virtual. Lo último que he descubierto, precisamente preparando para cuando me dijeron que el tema del Congreso, y ya hablando de asociarnos, hemos hecho un grupo de profesores de 4 centros y de 6 o 7 especialidades distintas que vamos a ver si intentamos hacer material didáctico con esto. Hay un app de Google gratuita que es el Street View y que te permite pues, ver todas las panorámicas que tiene Google, te permite verlas en tu móvil. Bien visión panorámica o bien a través de unas gafas de realidad virtual. Pero esto le veo el defecto, tiene mucha utilidad, ¿no? Pero le veo el defecto que no puedes crear como secuencia. Hombre, lo puedes a lo mejor compartir en un blog o lo que sea, pero luego también Google, y es aquí donde vamos a intentar trabajar nosotros, a ver, aquí. Tiene varias aplicaciones que te permiten a esas panorámicas enriquecerlas con puntos de interés. En los puntos de interés puedes meter fotos, puedes meter audio y puede meter texto. Esta aplicación es muy fácil de utilizar. Se llama Tour Creator y luego se puede ver bien en Poly, que es una página web, o bien a través de la aplicación también de Google, Expediciones. En Expediciones tú puedes hacer esto público en Expediciones, hay muchas herramientas, si estáis dando cuenta, está como cambiando de escena, ¿no? Muchas colecciones de escenas con información adicional, con escenas enriquecidas o también de realidad aumentada. Y luego, pues, por último, no, todavía no. Matemáticas y realidad aumentada. GeoGebra tiene también una aplicación, yo no la utilizo en clase, pero te permite hacer modelos tridimensionales
compararlos con objetos de la realidad virtual. Ahí estábamos un paraboloide comparándolo con la forma de una taza de café. Pero yo lo que sí utilizo en clase, porque es una aplicación muy sencillita, que se puede utilizar en cualquier móvil, es la aplicación de la misma empresa que hace Neote, la aplicación que después voy a explicar de realidad virtual, que se llama AR Platonic Solid, que básicamente es una aplicación que lee códigos QR e imágenes y te permite tener en el móvil todos los sólidos platónicos y arquimedianos. Ahí tenéis un icosaedro, entonces tú lo ves con el móvil, lo puedes ver, puedes hacerte un selfie, se puede poner otro detalle, puedes hacerle una captura de pantalla, que eso le encanta a los chavales. Puedes hacer también prismas, ¿vale? Y lo puedes mover y puedes ver sus propiedades. Puedes contar caras, puedes ver las aristas que llegan a un vértice, puedes ver, trabajar una serie de cosas. Lo puedes combinar con papiroflexia en la misma clase. Y por último, pues, Neote VR. Neote VR os voy a poner un vídeo, es una aplicación de realidad virtual totalmente inmersiva, porque las aplicaciones que hemos estado viendo antes, la interacción es muy limitada. O no la tiene o es muy limitada. Aquí, cuando te pones las gafas, te metes dentro de un entorno totalmente inmersivo, es un templo, y te puedes poner a hacer construcciones. Puedes hacer construcciones muy complejas, tiene reconocimiento de voz, tú puedes decirle cubo, ¡pop!, y te aparece. Y ahí pues puedes tú trabajar, puedes girarlo, puedes hacer varios cubos y formar una figura más compleja, y después llevártela a unos planos de proyección y ver cuáles son las vistas del objeto. Puedes pintarla, puedes trabajar con otras personas a través de la red y trabajar conjuntamente. Tiene un exterior, en el exterior puede, no sé, es una herramienta súper, a mí me encanta, ¿vale? Esta herramienta, esta tarde tenemos un taller. Vamos a contar con la suerte de que está José Luis Rodríguez, que es un profesor de Geometría y Topología de la Universidad de Almería, que junto con Diego Cangas son los creadores de este programa, que ellos sabrán el tiempo y el esfuerzo que llevan dedicado a esto. Bueno, yo esto como lo he llevado a clase. Hay experiencias en Polonia, hay una profesora que se llama Gracina que lo utiliza casi diariamente en su aula cuando trabaja con geometría. Esto lo suyo sería poder disponer de una pantalla de plasma en el aula y tú hacer que se viera lo que el alumno que está trabajando en la pantalla. Entonces, pues poder ir haciendo preguntas a la vez. Pero yo esa posibilidad no la tengo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, mediante el trabajo cooperativo, pues creé, porque solamente me incorporé esto es muy novedoso, me incorporé al proyecto. José Luis nos propuso a mí y a mi mujer, que también somos matemáticos, y ella también lo lleva en su centro, en Vélez, Málaga. Y entonces, pues, la idea que ha sido, bueno, pues, a la hora de examinar los del bloque de geometría, bueno, pues, bloque de geometría, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber calcular áreas, tienes que saber teorema de Pitágoras, tienes que saber una serie de conceptos. Pues planteé unas actividades de trabajo en grupo. A ver. Aquí. Bueno. Y dividí la clase en varios grupos y cada uno de ellos pues tenía una ficha para trabajar, que fue un poco lo que visteis en el vídeo ayer. En el vídeo había unos chavales trabajando con las gafas y luego pues el resto pues haciendo ejercicios. Los grupos, una vez que terminaban la ficha, iban cambiando y ya está. Y ya pues no puedo terminar sin
sin nombrar a Claudia Alsina, esta frase de Claudia Alsina, que yo creo un poco que resume todo esto que yo intento comunicar, ¿no? Que la matemática rigurosa se enseña con la mente, pero sin embargo la matemática hermosa se enseña con el corazón. Muchas gracias y aquí estoy a vuestra disposición. A ver, sale esto aquí, aquí, esto lo quito y después lo recojo, ¿vale? Hola. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias al Congreso por invitarme a este evento, que pueda compartir lo que hacemos en el centro relacionado a videojuegos. Y yo vengo a hablar, yo soy Sergio Banderas, profesor de formación profesional, profesor de informática, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Profesor de informática y programador. Llevo muchos años antes de profe, pues era programador también en empresa privada y ahora estoy de profe de programación en formación profesional. Entonces, desde hace ya unos años, pues como a todo informático, pues nos gustan también los videojuegos. Me pregunté que por qué no aplicar los videojuegos como una metodología para aprender una programación más avanzada, porque yo a los alumnos les enseño programación, pero claro, si les pongo que me hagan una aplicación de gestión de clientes y proveedores, me la hacen, pero no es algo motivador ni que lo entusiasme. Entonces, pues desde hace ya un par de años estoy aplicando lo que es la programación de videojuegos con las mismas metodologías que se usan en programación web y multiplataforma, es decir, para dispositivos móviles, aplicado a programación. Bueno, ¿por qué videojuegos, no? ¿Por qué videojuegos? Estaba empezando ya a hacer una pequeña introducción, pero voy a continuarla. Por lo que acabo de decir, la motivación que implica la programación de videojuegos. A todos mis alumnos, yo ahora mismo acabo de venir de clase con 30 alumnos y todos están entusiasmados programando, viendo que lo que están haciendo de programación, que es una programación de alto nivel, pero bien que el resultado lo ven claramente y le invita a ampliar su creatividad enormemente, porque cuando están programando videojuegos, la mente empieza a trabajar y decir, oye, ¿por qué no hacemos que este personaje, en lugar de hacer esto, haga lo otro? ¿O por qué no hacemos este efecto? Es decir, que eso es otra cosa que nos invita a trabajar con videojuegos. Habilidades artísticas. Yo no tengo que dar en mi módulo, en mi asignatura en FP, no tengo que dar diseño gráfico porque yo estoy dedicado a programación web, pero tengo un compañero que también da lo que es diseño de interfase, lo que es la parte que quede bonita. En videojuegos, la parte artística, la parte visual, la parte de imagen es una de las más importantes. Yo no le dedico tanto en clase y hacemos uso de recursos, pero los alumnos ya, con los conocimientos que van cogiendo de otras materias, son capaces de hacer lo mismo que hemos dicho antes, de hacer dentro de esa materia, que es el diseño artístico, consiguen llegar a sitios más profundamente. Pensamiento computacional aquí no lo aplicaría en mi FP porque realmente nosotros somos de formación profesional de informática, de desarrollo de aplicaciones web y multiplataformas y ahí todo es computacional. Proyectos basados, el aprendizaje basado por proyectos. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando empezamos a hacer yo ahora mismo le estoy dando una base fundamental de programación aplicada a distintos videojuegos, pero la idea es empezar a trabajar con videojuegos concretos. Entonces, cuando se trabaja con videojuegos concretos, es un proyecto como tal. En la FP, la programación basada, el aprendizaje basado por proyectos se aplica muy fácil, porque tenemos claramente el objetivo de una aplicación. Y un videojuego es una aplicación final. Luego hay que empezar a hacer todo el proyecto de principio a fin y encaja perfectamente. Multidioma, lo digo porque la mayoría de los videojuegos aprovechamos que sean multidioma, que es otra de las funcionalidades que necesitamos para cualquier aplicación. Y ahí pues hacemos traducciones, cambio de voces, etcétera, etcétera. Un poquito más. Y tenemos también la toma de decisiones, autoaprendizaje, se da muchísimo en esta temática, porque el aprendizaje de videojuegos en programación en concreto es un tema bastante complejo, aunque es muy bonito de ver después, pero que lo que es la programación es compleja y nos da posibilidades de abrir muchísimos campos, que nos da tiempo de darlo
en un módulo, en una asignatura de un curso de informática, de FP. Ahí le abrimos muchas puertas. Entonces, al alumno esto también de alguna manera le invita a saber que si quiero seguir progresando en alguna de las vías, tengo que autoaprender. Y le hace acostumbrarse que tiene que estar autoaprendiendo constantemente. STEM, toca STEM porque cualquier videojuego que se precia tiene física detrás, tiene un montón de matemáticas. Inteligencia artificial, que después hablaremos también un poco de la posibilidad de aplicar la necesidad de aplicar inteligencia artificial, que es un campo que cada vez lo vamos a tener más presente en nuestras vidas, en los videojuegos. El primer ejemplo que os pongo, el que nos persiga el enemigo, ¿no? O que el enemigo aprenda de nuestros hábitos que tenemos como jugador. Y así, infinidad de posibilidades que tenemos de que a medida que estemos interactuando con el ordenador, el sistema aprenda y evalúe de una manera u otra. Y en videojuegos se aplica muchísimo. Nosotros este año vamos a empezar a aplicar, ahora comentaré en un proyecto que tenemos, vamos a empezar a aplicar unas pequeñas pinceladas de inteligencia artificial, porque de hecho hay empresas con las que trabajamos en el Parque Tecnológico que nos están pidiendo personal preparado en inteligencia artificial. Es imposible en una FP, todavía no tenemos esa capacidad, pero por lo menos que le abre la ventana para saber cuáles son las bases. Bueno, emprendimiento, innovación, y pasamos ya. Voy a hablar un poco del videojuego. Ya he dicho la introducción de por qué estamos aquí, porque el videojuego es lo que queremos. Os voy a hablar un poco de los roles y las etapas que tiene un videojuego, que después veremos plasmado en el videojuego que hemos hecho colaborativo con el Colegio Miguel Hernández, y ella va a explicar cuál ha sido la experiencia en cada uno de esos roles, en cada una de esas etapas. El primero es lo que se llaman, de hecho, en una empresa de videojuegos, en un estudio indie o en una empresa grande, existen este tipo de roles, que nosotros lo hacemos o de manera individual o cuando trabajamos de manera colaborativa, cada uno incluso toma distintos roles. El primero es el game designer, que es como si fuera el jefe de proyecto y el jefe de la idea, ¿no? El que va a diseñar y que está pendiente de que el guión del videojuego está perfectamente elaborado, que la narrativa después concuerda perfectamente con las mecánicas, con las físicas, con el sistema de puntuación, etcétera, etcétera. Después tenemos los game artists, que puede ser programador o no programador. En nuestro caso somos programadores y lo estamos aplicando. Pero en el caso de cuando trabajamos con un colegio para hacer un videojuego conjunto, como ha sido el proyecto, pues un game artist lo puede hacer perfectamente un alumno de primaria, mejorando sus competencias digitales en un montón de cosas y viendo que su trabajo se está extrapolando directamente a un caso real que es un videojuego. Imaginaros la ilusión. Game dev son los desarrolladores de videojuegos, development game. Y ahí donde entra el grosso de mi enseñanza en la clase. Audio game, pues también el tratamiento de sonido, que en sonido tenemos muchos tipos de sonido, lo que son los efectos, lo que es el sonido ambiente, la banda sonora y también las voces en off, que como hemos dicho las podemos hacer traducidas a varios idiomas. Game tester, que es el probar el videojuego, que ahora lo veremos, que es importantísimo. Deploy, que es el despliegue, es decir, cómo hago que ese juego esté en las plataformas de videojuegos, en Internet, en Play Store, en distintas webs. Y marketing, que si queremos que el juego tenga visualización, pues también hay que aplicar marketing. Entonces, fijaros todo lo que se puede tocar en un proyecto de videojuego. Al final toca muchísimas disciplinas que nos van a permitir que el alumno y el grupo trabaje en muchas cosas. Vamos a verlas rápidamente y después ya me meto en más detalle. El Game Design Document, que es como se llama el documento de especificación del videojuego, toca lo que es el script, que es el guión como tal. Tú defines perfectamente cómo es el juego, la historia, la narrativa, ahí se pueden trabajar muchísimas habilidades. Las mecánicas, en un videojuego tienes que tener muy claro cuáles son las mecánicas que se van a producir. El sistema de puntuación, aquí entramos la relación de esto también con la gamificación. La gamificación tira mucho de los juegos, y los videojuegos es un juego. Entonces, aquí hay que estudiar muy bien y dejar muy preparado lo que es el sistema de puntuación para saber si consigues esto te dan una vida extra, y eso hay que documentarlo y hay que aplicarlo y programarlo. Y el producto, ¿cómo hacemos que este videojuego hacerlo tipo producto? Entonces estamos haciendo también ahí un poco de emprendimiento, que se puede trabajar incluso en otros módulos, de trabajar este videojuego como un producto final. Lo que hemos dicho antes, Game Artist, lo que nosotros trabajamos principalmente, sobre todo por falta de tiempo, es en 2D, de juegos 2D, sobre todo tipo arcade, los juegos que estamos acostumbrados de siempre, y juegos móviles, juegos casuales móviles, aunque también hay juegos que pueden tener mayor recorrido porque le podemos poner juegos RPG, etcétera, etcétera. Pero 3D ya requeriría más tiempo
requeriría más dedicación, requeriría a lo mejor incluso, que eso sería lo ideal, que lo estamos solicitando a las administraciones, que se creara alguna vez algún ciclo formativo, una FP especializada que no existe de videojuegos, de manera que todo el alumnado que tuviera interés en este sector pues pudiera formarse. De hecho, la industria del videojuego actualmente, no sé si habéis leído por ahí, ahora mismo es mucho mayor que la industria del cine y de la música. En España todavía no hay una gran industria, pero poquito a poco está creciendo una barbaridad. Y Málaga es una de las ciudades referentes ahora mismo en España como ciudad del videojuego, por su festival de videojuegos Gamepolis, el Polo Digital, y hay muchas empresas pequeñas, estudios indie que están creciendo y algunas sí tienen ya relevancia en Málaga. Los sprite sheets, que después veremos algún ejemplo y también en el taller de esta tarde, veremos qué son los sprite sheets. Son los personajes que los hacemos en fotogramas, en distintos fotogramas para crear la animación. Al final ahora veremos algún ejemplo. Eso lo van a hacer los alumnos con una herramienta que no son complicadas. Los tile maps, que después veremos, que son la generación de los escenarios, de las pantallas. Todas las pantallas de plataforma que vemos, todo eso se hacen con una serie de herramientas que se conecta después con la programación. Luego, lo importante que estamos viendo es división de tareas para que puedan hacerlo distintas personas en un equipo. Los fondos, el logo, y vamos a pasar. Desarrollo de videojuegos, ¿qué os puedo contar? Pues que el 90 y tantos % del desarrollo de juegos actualmente se hace con una herramienta que se llama Unity. ¿Vale? Es un motor grande de videojuegos, una empresa bastante grande, y la mayoría de los estudios están trabajando. ¿Qué ocurre? ¿Yo estoy trabajando con Unity? No. Estoy trabajando con un framework, vamos a verlo para atrás, que se llama Phaser, que aquí he puesto el enlace, después que he puesto por ahí en la red el enlace a esta presentación también, y es un framework que trabaja en HTML5 con JavaScript. Entonces, al final, lo que hacemos es que el alumno aprenda la programación que puede aprender para trabajar en una empresa que ahora mismo, como no hay un sector enorme de videojuegos, pues puede perfectamente, aprendiendo videojuegos, se puede ir perfectamente reciclarse no, con todos esos conocimientos, cae perfectamente en cualquier empresa del parque tecnológico de informática. Y lo que es la filosofía de aprendizaje de un videojuego al final es la misma, es decir, las pasos y todo, igual que hacerlo con Unity. Nosotros estamos trabajando en Phaser porque es muy interesante, aparte al ser un framework más de comunidad de programadores, pues incluso hemos tenido relación con el creador de Phaser y ha sido muy interesante y estamos constantemente viendo las relaciones. Y después tenemos Scratch, que todo el mundo conoceréis, que se usa bastante en los coles, que la verdad que ojalá hubiéramos tenido eso cuando éramos pequeños, es una pasada. Lo único que no permite llegar a los niveles que llegamos con la programación anterior. Pero sí nos va a dar sobre todo a los más pequeños, le da lo que es el pensamiento computacional y el empezar a aprender sobre los bucles, sobre la organización de código, la optimización y todo eso, que cada vez más, y ya no solo que se quiera dedicar a como programador, sino como una habilidad personal que se puede trasladar a muchos otros campos, la programación desde primaria yo la veo que debería ser casi obligatoria en un módulo, en una asignatura. Sonido, bueno, ya lo he comentado un poco, todas las posibilidades de sonido que tenemos. Tasting, pues cosas que se prueban en el testing cuando es multijugador, pues hay que hacer pruebas de multijugador, pruebas de carga, pruebas de optimización de tamaño tanto de descarga, porque si tiene un juego móvil y tarda 1 hora en bajarse, no vaya a jugar. Entonces es muy importante hacer esas optimizaciones. Y la dificultad frente a la facilidad. Un juego muy fácil es aburrido y un juego muy difícil también es aburrido y lo dejamos. Entonces hay que llegar a ese nivel de equilibrio, que eso hay que probarlo muchas veces, y no solo el programador, sino dárselo a personas que lo prueben, y ahora veremos cómo también el videojuego que hicimos con el cole pues ha tenido su fase de testeo y gracias a eso pues también ha conseguido que se haga mejor. El despliegue quiere decir subirlo a los servidores, tanto web como el móvil, como las plataformas indie, Steam, GitHub, los servidores de la nube. Marketing, lo que decía antes, no sé qué tiempo llevo, pero vamos, que por ahora voy. La promoción de un videojuego, si lo quieres hacer como producto, también es muy importante. Y el saber promocionarse, yo se lo digo mucho a mis alumnos, tenéis que saber venderos, y venderse no es vender humo, es saber dar valor a lo que habéis hecho. Entonces, saber darle valor a un producto para que pueda tener difusión después es importante también. A través de redes sociales, a través de una idea original, porque si hace el mismo videojuego que ya está en el mercado, pues por muy bueno que sea, no va a tener éxito.